Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial, por Michel Chossudovsky, 1997. En el mundo del siglo XXI se publican algunas obras significativas de pensadores contemporáneos que, desde distintos espacios sociales, políticos y académicos, estudian los problemas locales, nacionales, regionales y globales que constituyen la compleja agenda de nuestro tiempo. Las primeras 20 obras que reúne esta colección son una muestra de la variedad de puntos de vista con que se observan y analizan la condición global del mundo y los intensos cambios experimentados en los últimos decenios en la sociedad, la economía, la política y la cultura. 0.1. Prefacio a la segunda edición. Apenas unas pocas semanas después del sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile, que derrocó al gobierno electo del presidente Salvador Allende, la junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet ordenó un alza al precio del pan de 11 a 40 escudos, abrumador aumento de 264% de la noche a la mañana. Este tratamiento de choque económico había sido planeado por un grupo de economistas llamado los Chicago Boys. En esa época yo enseñaba en el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, nido de economistas preparados en Chicago y discípulos de Milton Friedman. El 11 de septiembre, horas después del bombardeo del Palacio Presidencial de la Moneda, los nuevos dirigentes militares impusieron un toque de queda de 72 horas. Cuando la universidad se reabrió unos días más tarde, los Chicago Boys estaban exultantes. Apenas una semana después varios de mis colegas del Instituto de Economía fueron designados para ocupar cargos claves en el gobierno militar. A la vez que los precios se dispararon, los salarios fueron congelados para asegurar la estabilidad económica y detener las presiones inflacionarias. De la noche a la mañana el país entero se vio arrojado a la extrema pobreza. En menos de un año el precio del pan había aumentado 36 veces, el 85% de la población chilena había sido empujada a cruzar la línea de la pobreza. Estos acontecimientos hicieron honda mella en mi trabajo como economista. Con la manipulación de los precios, los salarios y las tasas de interés, el nivel de vida de un pueblo entero había sido destruido, la economía nacional de una nación entera había sido desestabilizada. Empecé a comprender que las reformas macroeconómicas no eran neutrales, como afirmaban los economistas neoliberales, ni estaban separadas del más amplio proceso de la transformación social y política. En mis escritos iniciales sobre la junta militar chilena opinaba que el llamado libre mercado era un bien organizado instrumento de represión económica. 2 años más tarde regresé a América Latina en calidad de profesor visitante a la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Mi estadía coincidió con el golpe militar de 1976. Miles de personas fueron arrestadas y los desaparecidos, asesinados. La toma de posesión de los militares en Argentina era un calco del golpe militar chileno dirigido por la CIA. Y detrás de las matanzas y la violación de los derechos humanos estaba también la prescripción de las reformas de libre mercado, esta vez con la supervisión de los acreedores neoyorquinos. Todavía no se decretaban oficialmente las letales prescripciones económicas del programa de ajuste estructural. La experiencia de Chile y Argentina con los Chicago Boys era un ensayo general de lo que habría de venir. Con el tiempo, las medidas económicas del sistema de libre comercio fueron golpeando a un país tras otro. Desde la violenta embestida de la crisis de la deuda de los años 80, la misma medicina económica del Fondo Monetario Internacional, FMI, le fue recetada rutinariamente a más de 150 países. A partir de los trabajos que había realizado sobre Chile, Argentina y Perú empecé a investigar el impacto global de estas reformas. Nutriéndose implacablemente de la pobreza y del descoyuntamiento de la economía, un nuevo orden mundial se iba conformando. Mientras tanto,
La mayoría de los regímenes militares latinoamericanos habían sido reemplazados por democracias parlamentarias, a las que se les había encomendado la oscura tarea de poner a la economía de su país en el bloque de subastas de los programas de privatización patrocinados por el Banco Mundial. En 1990 volví a la Universidad Católica de Perú, donde había sido profesor después de abandonar Chile a raíz del golpe militar de 1973. Cuando llegué a Lima, la campaña electoral estaba en su apogeo. La economía del país estaba en crisis. El gobierno populista saliente del presidente Alan García había sido incluido en la lista negra del FMI. Alberto Fujimori se convirtió en el nuevo presidente el 28 de julio de ese año. A los pocos días se asestó la terapia económica de choque, esta vez con violencia. Perú había sido castigado por no adaptarse a los dictados del FMI, el precio del combustible aumentó 31 veces y el del pan, más de 12 en un día. El FMI, en consulta privada con el Departamento del Tesoro norteamericano, había estado operando tras bambalinas. Estas reformas, llevadas a cabo en nombre de la democracia, fueron mucho más devastadoras que las aplicadas en Chile y Argentina bajo el puño de hierro de la dictadura militar. Durante los años 80 y 90 viajé a lo largo y ancho de África. De hecho, la investigación de campo para la primera edición de este libro la inicié en Ruanda, país que, pese a su elevado nivel de pobreza, había alcanzado la autosuficiencia en la producción alimentaria. Desde principios de los 90 en Ruanda la funcionalidad de la economía nacional había sido destruida, su sistema agrícola, alguna vez vibrante, se había desestabilizado. El FMI había exigido la apertura del mercado nacional al dumping de los excedentes de granos en Europa y Estados Unidos. La finalidad, alentar a los agricultores ruandeses a ser más competitivos, véase el capítulo 7. De 1992 a 1995 realicé trabajo de campo en la India, Bangladesh y Vietnam y regresé a América Latina a terminar mi estudio sobre Brasil. En todos los países que visité, incluidos Kenia, Nigeria, Egipto, Marruecos y Filipinas, observé el mismo patrón de manipulación económica e intervención política de las instituciones de Washington. En la India, como resultado directo de las reformas del FMI, millones de personas quedaron en la indigencia. En Vietnam, una de las economías productoras de arroz más prósperas, brotaron hambrunas locales como consecuencia directa de la desaparición del control de los precios y la desregulación del mercado de granos. Coincidiendo con el final de la Guerra Fría, en el apogeo de la crisis económica, recorrí varias ciudades y zonas rurales de Rusia. Las reformas patrocinadas por el FMI habían entrado en una nueva fase, extendiendo su influencia fatal a los países del antiguo bloque soviético. A partir de 1992, extensas zonas de la antigua Unión Soviética, desde los estados del Báltico hasta Siberia Oriental, fueron lanzadas a una profunda pobreza. A principios de 1996 terminé la primera edición de este libro, en la que incluí un estudio detallado sobre la desintegración económica de Yugoslavia, capítulo 17. Se había puesto en marcha un programa de quiebras maquinado por los economistas del Banco Mundial. En 1989-1990 se hicieron desaparecer cerca de 1.100 empresas industriales y se despidió a más de 614.000 obreros de la industria. Y eso era solo el inicio de una fractura económica mucho más profunda de la Federación Yugoslava. Desde entonces, el mundo ha cambiado drásticamente. La globalización de la pobreza se ha extendido a las principales regiones del mundo, incluidas Europa Occidental y Norteamérica. Un nuevo orden mundial se ha instalado derogando la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos. Bajo las nuevas reglas de la Organización Mundial del Comercio, World Trade Organization, establecida en 1995, se han concedido derechos permanentes a los grandes bancos internacionales y a los conglomerados multinacionales.
La deuda pública de las naciones se ha ido acrecentando, las instituciones estatales se han desplomado y la acumulación de la riqueza privada ha avanzado implacablemente. Los nuevos capítulos agregados a esta segunda edición versan sobre las cuestiones claves del siglo XXI, el boom de las fusiones y la concentración del poder corporativo, el desplome de la economía de los países en el plano nacional y local, la disolución de los mercados financieros, el estallido de hambrunas y guerras civiles y el desmantelamiento del Estado benefactor en la mayoría de los países occidentales. La introducción es nueva y en la primera parte agregué un capítulo titulado Falsedades globales. También examino el impacto del libre mercado sobre los derechos de las mujeres. En la segunda parte, sobre el África subsahariana, después del trabajo de campo que realicé en 1996 y 1997, aumenté y actualicé el capítulo sobre Ruanda. Hay dos capítulos nuevos, uno sobre la hambruna de 1999-2000 en Etiopía y otro sobre la era post-apartheid en Sudáfrica. La sexta parte, titulada El nuevo orden mundial, es nueva e incluye 5 capítulos. El capítulo 18 está dedicado al programa de ajuste estructural que se aplica en los países occidentales bajo la supervisión de los grandes bancos privados. La actual crisis económica y financiera se revisa en los capítulos 19 y 20. Los capítulos 21 y 22 examinan, respectivamente, la caída de Corea del Sur y de Brasil tras el quebrantamiento financiero de 1997-1998, así como la complicidad del FMI al apoyar los intereses de los especuladores del mercado cambiario y accionario. Tengo una deuda de agradecimiento con muchas personas en muchos países que ampliaron mi visión sobre las reformas económicas y me ayudaron a realizar investigaciones locales. En el curso del trabajo de campo tuve la oportunidad de conocer a miembros de las comunidades de campesinos, obreros industriales, maestros, trabajadores de la salud, empleados civiles, miembros de institutos de investigación, catedráticos universitarios, miembros de organizaciones no gubernamentales, con todos los cuales establecí lazos de amistad y de solidaridad. Este libro está dedicado a su lucha. Hago un especial reconocimiento al Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, Social Science and Humanities Research Council, y al Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa, por su apoyo. Las opiniones expresadas en este libro son del autor. Página 5.